Hoy vamos a ver cómo usar uno de los verbos, yo creo que uno de los primeros verbos en español que aprendemos, y vamos a ver cómo usar hablar con diferentes preposiciones y también algunas expresiones que usamos muchísimo en español con el verbo hablar para que puedas hablar con un español más avanzado. La clase de hoy va a tener dos partes. En la primera parte vamos a ver cómo podemos usar este verbo hablar con diferentes preposiciones y diferentes contextos. Y en la parte número 2 vamos a ver algunas expresiones muy interesantes que puedes usar para tener un español más avanzado y hablar más fluido. Hola, soy Brenda Romaniello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa The Spanish Fluency Club. En este canal te ayudo a mejorar tu español para que puedas hablar con más confianza. Si eres nuevo por aquí y te interesa, considera suscribirte. Subimos clases de español todas las semanas. La clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar con todas las estructuras, los diferentes ejemplos, traducciones y ejercicios para practicar de la clase de hoy. Te dejo el link en la descripción del video. Lo primero que siempre aprendemos es hablar más idiomas, ¿sí? Hablo español. Esta es generalmente la que siempre todos utilizamos cuando queremos decir que tenemos la habilidad de hablar un idioma. Por ejemplo, hablo inglés y español. Dime en los comentarios, ¿hablas otro idioma? Me gustaría saber, hablo ruso, alemán, hablo bla bla bla, italiano, dime. Pero ahora vamos a ver el verbo hablar con diferentes preposiciones. Vamos a empezar por la parte número 1, hablar más alguna preposición para ver estas estructuras y diferentes contextos. Primero vamos a ver con la preposición de. Hablar de alguien o hablar de algo. Con la preposición de y una persona, ¿sí? Hablar de alguien, vamos a usar esta frase para hacer algún comentario acerca de alguien, ¿sí? O para mencionar a una persona, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo. Te quiero hablar de Luis porque estoy un poco preocupada. Te quiero hablar de Luis porque estoy preocupada, ¿sí? O, por ejemplo, hablando de Paula, la vi el otro día, te manda saludos. Hablando de Paula, ¿sí? Sería como en inglés decir talking about or to speak about. Veamos cómo vamos a usar hablar de algo. Vamos a usar estas frases para hablar de algún tema en particular. Por ejemplo, no quiero hablar del trabajo, estoy muy cansado. O, por ejemplo, hablamos de todo con María. Hablamos de historia, hablamos de economía, hasta hablamos de astrología. Hablamos de todo, ¿sí? We talked about everything. Vamos a ver ahora hablar sobre o hablar acerca de. Vamos a utilizar estas preposiciones para comunicarnos con alguien de un tema específico. Es un sinónimo, es parecido a la frase hablar de algo. Sí, hablar de algo, hablar de un tema, pero es más formal. Hablar sobre es más formal y hablar acerca de es mucho más formal. Lo puedes ver más en lenguaje escrito o en, por ejemplo, español de negocios y más en un contexto académico. Puedes usar acerca de, es más formal. Por ejemplo, hablar sobre la historia latinoamericana es muy interesante. Hablar de o hablar acerca de o hablar sobre la historia latinoamericana. La siguiente, vamos a hablar con. Hablar con la vamos a usar cuando queremos comunicarnos con una persona o con un grupo de personas, ¿no? Es una conversación. Significa que tú estás hablando con alguien y alguien está hablando contigo. Por ejemplo, hablar con ella es fabuloso. Hablar con ella es fabuloso. O, por ejemplo, hablar con Héctor me gusta mucho porque es muy inteligente. La siguiente que vamos a usar es hablar por. Hablar por. Y aquí vamos a usar por
para establecer o hacer referencia al medio, ¿sí?, de la comunicación. Puede ser un aparato, por ejemplo, un teléfono o computadora, o también puede ser las redes sociales. Podemos decir, mi hermana y yo hablamos por Zoom o por teléfono o por Facebook todas las noches o toda la noche. ¿Sí? Si queremos decir, hablamos toda la noche, we spoke all night. También podemos usar esta estructura cuando tú quieres representar a alguien. Cuando tú quieres decir, bueno, voy a hablar por esta persona en su honor o como si fuera él. Por ejemplo, no puedo hablar por Miguel, pero creo que su intención no era ofenderte. Vamos a ver esta estructura, hablar para. Hablar para la usamos para mencionar un fin, un propósito o un objetivo de lo que queremos decir. Y también para aclarar un tema o para explicar lo que querías decir. Vamos a ver algunos ejemplos. Hay que hablar para arreglar las cosas. Hay que hablar para arreglar las cosas. Necesitas hablar para sentirte mejor. O quiero hablar contigo para explicarte por qué no fui a la fiesta ayer. Para explicarte. Quiero hablar para explicarte. Un propósito, un objetivo. Vamos a hablar de hablar a. La usamos para referirnos o decir que estamos directamente dirigiéndonos o comunicándonos con una persona o con un grupo de personas. ¿Sí? Hablar a, siempre vamos a tener una persona aquí. Podemos decir, voy a hablarle a mi mamá para pedirle la receta de las empanadas. Voy a hablarle a mi mamá. O también usamos hablar a para llamarle la atención a alguien cuando queremos que venga, por ejemplo. ¿Sí? Si tú quieres que alguien venga hacia ti, puedes usar esta frase también. Puedes decir, háblale a tu papá porque ya está lista la comida. ¿Sí? Háblale a tu papá porque ya está la comida. ¿No? Que significa ve a decirle que venga. La siguiente expresión, hablar más en. Podemos utilizar esta frase, yo creo, para especificar el lugar y el tiempo de la conversación. Por ejemplo, estoy llegando tarde. Hablamos en casa más tarde. ¿Sí? Hablamos en casa más tarde. En casa. O, por ejemplo, estuve con Luisa. Hablamos en la tarde y me contó todo. Sí, hablamos en la tarde. Aquí estamos usando un tiempo, cuándo sucedió. La siguiente estructura que vamos a usar es hablar más durante. Hablar más durante. Y aquí esta preposición la usamos cuando queremos referirnos a algo que está sucediendo simultáneamente. ¿Sí? Lo vamos a decir al mismo tiempo. Por ejemplo, silencio. No pueden hablar durante la clase. Shh, shh. ¡Oh! Silencio. No pueden hablar durante la clase. Hablar y la clase no pueden pasar al mismo tiempo. Muy bien. Ahora vamos a ver la parte número 2 y vamos a analizar algunas estructuras, expresiones con hablar que son muy comunes y súper interesantes en español. La número 1 es hablar mal o hablar bien de alguien, ¿Sí? ¿Qué significa tener una opinión positiva o negativa de una persona? Por ejemplo, mi mamá habla bien de mi amiga Carla. Mi mamá habla muy bien de mi amiga Carla. O no hables mal de Juan, que no está presente para defenderse. No hables mal de Juan, que no está presente. Otra expresión que usamos en español es hablar a las espaldas de alguien. Hablar a las espaldas, ¿no? ¿Te imaginas hablando en una espalda? Significa que hablar de una persona cuando esta persona no está presente, ¿no? Sería como en inglés decir behind someone's back. Bueno, así decimos en español. Vamos a ver un ejemplo. No me gusta que Mariana hable a las espaldas de Juana. No me gusta que hable a las espaldas. La siguiente, hablar bajito o bajo y el opuesto es hablar fuerte.
que significa hablar en un tono alto o bajo, ¿no? Por ejemplo, no escucho lo que dices porque hablas muy bajito. A mí me pasa con los australianos muchísimo. Creo que los latinos, ¿no? Hablamos muy fuerte y aquí yo noto que la gente habla como en un tono de voz más bajo y a veces estoy como, oh, yo para ellos debo hablar muy fuerte, ¿no? Fuerte puedes ver aquí que estamos diciendo loud, ¿no? Hablar fuerte en español no significa strong, significa loud. ¿Puedes hablar más fuerte? No te escucho bien. ¿Puedes hablar más fuerte? No te escucho bien. Esta es una buena frase para usar con hispanohablantes. La siguiente es, hablando la gente se entiende. Hablando la gente se entiende. Es una frase muy diplomática, ¿no? Y es para decir que cuando tenemos malentendidos, como misunderstandings, podemos solucionarlos si nos sentamos a hablar. Por ejemplo, tienes que hablar con tu jefe y decirle cómo te sientes, porque hablando la gente se entiende. También cuando alguien está gritando, tú puedes decir no grites. Hablando la gente se entiende. O se entiende la gente, también puedes cambiarlo. La siguiente es hablar hasta por los codos. Hablar hasta por los codos significa que la persona habla mucho. Puede tener una connotación negativa y también positiva, ¿no? Si la connotación es negativa, significa que la persona habla demasiado, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver cuando es negativo. No pude decir ni una palabra porque Mariana habla hasta por los codos. Habla hasta por los codos, no pude decir nada. Y, por ejemplo, es muy fácil hablar con Carlo porque habla hasta por los codos. Tema de conversación nunca falta. Aquí, como puedes ver, es algo positivo. Carlos habla mucho, entonces es muy fácil hablar con él. La siguiente, hablar sin pelos en la lengua. ¿Te imaginas pelos en la lengua? Bueno, significa ser honestos o directos con las personas, ¿no? Cuando alguien es muy franco, muy directo, muy honesto. Y la última que quiero compartir contigo, hablando de Roma, el burro se asoma. Aquí puedes ver, ¿no?, que está la rima y no sé qué tiene que ver de Roma y el burro, pero es una rima. Hablando de Roma, el burro se asoma. Y aquí lo usamos cuando tú estás hablando de alguien y luego esa persona aparece o viene al grupo y quiere unirse a la conversación, ¿no? Cuando tú estás hablando de alguien y esa persona aparece. Vamos a ver un ejemplo. Espera, mira, es Marta. Hablando de Roma, el burro se asoma. Mejor hablamos después. Sería como en inglés decir speaking of the devil, así usamos en español, ¿no? Hablando de Roma, el burro se asoma. Espero que ahora puedas entender un poquito mejor cómo podemos usar el verbo hablar, que es un verbo básico, pero con estructuras más avanzadas para hablar español más fluido. ¿Conocías todas estas expresiones? ¿Te confundes con algunas preposiciones y el verbo hablar? Dímelo en los comentarios. Si aprendiste algo nuevo, me encantaría escuchar de ti. Si te gustó la clase, dale un like, recuerda suscribirte y si quieres mejorar tu español conmigo, te invito a mi programa The Spanish Fluency Club. Te dejo toda la información en la descripción del video. Muchísimas gracias por acompañarme y nos vamos a ver en la próxima clase. Adiós, hasta luego.